Bien, entonces habíamos dicho que en Pentecostés los discípulos declararon la grandeza de Dios en lenguas que ellos nunca habían aprendido, que nunca habían estudiado. Entonces esta era una experiencia cambiadora de vida, una experiencia completamente nueva. Era un milagro, porque nadie puede hablar una lengua si no la ha estudiado. Pero ellos sí hablaron en nuevas lenguas sin haber estudiado, sin haberlas aprendido. Entonces eso ya es un milagro. El hablar en lenguas definitivamente es algo emocionante y es una dinámica y una herramienta espiritual en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas lo que hace es avivar todas las cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida. Ok, entonces, hablar en lenguas, ¿qué es? Es la habilidad a través de la inspiración del Espíritu Santo que nos permite hablar en un idioma que no hemos aprendido por medios naturales. Y generalmente dijimos que existían tres maneras como Dios usa el don de lenguas. Entonces dijimos, pasa como una evidencia espontánea de que el Espíritu Santo mora en ti. Dijimos que era un lenguaje continuo que le permite a uno orar en el Espíritu. Y dijimos que era un regalo junto con la interpretación que Dios usa para comunicar a su pueblo reunido. Entonces hablamos de esto. Es lamentable que en el día de Pentecostés los creyentes hubieran asumido que las lenguas que hablaban eran desconocidas. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos podía entenderlas. Nadie las había oído hablar como lenguas reales. Pero hay que recordar que en el mundo existen como 30 lenguas mayores, cada una de las cuales es hablada por más de 40 millones de personas. Hablamos del caso del mandarín chino, que es hablada por cerca de 840 millones de personas, el inglés, que es hablado por más de 350 millones, etc. Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, que en el mundo habían como 6,000 idiomas que se hablaban. Entonces, ¿quién puede saber exactamente todos ellos? La gente que más puede hablar, conocida, llega a los 9, alguno que otro, muy raro, a los 10, y alguna excepcional a los 12 o 14 idiomas. Imagínense, contra un universo de 6,000. ¿Quién pudiera decir, no es cierto? Esta sí es lengua, esta no es lengua. Entonces, luego dijimos de que existían razones para hacer uso de una lengua espiritual. Y esas razones demostraban maravillosas verdades espirituales. Entonces, ¿cuáles eran esas razones? Que eran una evidencia personal, una declaración de alabanza, un llamado profético, una experiencia uniforme, una oración inspirada por el Espíritu Santo, una liberación espiritual y la continuidad de su presencia. Entonces estas eran las razones para hablar en lenguas. Entonces dijimos, ¿no es cierto?, que es algo muy interesante esto de hablar en lenguas, y era una evidencia personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de que esto sucediera en Pentecostés, las personas que hablaban de parte de Dios hablaban en hebreo, y lo que recibían de parte de Dios lo transmitían a un pueblo selecto. Pero cuando viene, ¿no es cierto?, esta inspiración del Espíritu Santo, lo primero que le da al que la recibe es tener la certeza que Dios está con él, que está morando en él. Y la segunda, que lo está usando para llevar un mensaje. Dijimos de que el mensaje de las lenguas era, ¿qué cosa? Era inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo muy importante. Así que Dios dando evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el interior de las personas. Y además de eso, en la gente que está escuchando lo que ellos estaban hablando, aunque no lo entendieran. La segunda razón era una declaración de alabanza. ¿Por qué? Porque esta expresa adoración inspirada. Recordemos que cuando los discípulos hablaron en lenguas, ellos no estaban predicando el evangelio a los judíos, sino que estaban gozosos magnificando al Dios Todopoderoso. Dice la palabra que cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Entonces, dijimos, una de las formas de adoración más inspirada es aquella que se echa en lenguas. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado de todo esto, hasta ahí habíamos copado 2 de las 7 características. Y luego hablamos de las otras 2 siguientes. Hablamos de esta que nos dice que es un llamado profético que reafirma la gran comisión. No olvidemos que Dios ama a las naciones, y las lenguas pentecostales reafirmaron a los discípulos que ellos debían llevar las buenas nuevas a todas las naciones porque Jesús se los dijo. Así que esto era algo importante. También remarcamos que los profetas hebreos siempre enfatizaron el deseo de Dios por la salvación de todos los pueblos, de todas las naciones. Entonces, que Él hizo un llamado universal a la adoración. Y dimos obviamente las citas bíblicas. Entonces dijimos que el hacer uso de una lengua espiritual nos recuerda que el mensaje de Jesús debe ser proclamado sin barreras, sin filtros sociales, raciales, étnicos, ni barreras lingüísticas. Y finalmente hablamos de la otra característica, que es una experiencia uniforme. Es una experiencia para todos. Hablar en lenguas es una evidencia uniforme que unifica la experiencia de todos los creyentes en todas partes y en todas las edades. Así que esto es lo que en términos generales habíamos y resumidos habíamos compartido. Así que hoy voy a hablar de lo último que nos toca sobre este tema. Así que vamos a tocar la quinta razón, que es la quinta razón atractiva para hablar en lenguas. Entonces, es una oración inspirada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque actúa una nueva dimensión de la oración. Entonces, la oración, ¿no es cierto? Orar, ¿qué es? Orar es conversar con Dios. Eso es lo que es orar. ¿Ok? Entonces, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en el idioma que quieran, orar es conversar con Dios. Así de sencillo. Lo hacemos conscientemente, lo hacemos con palabras y pensamientos. Y esas palabras y pensamientos expresan nuestros deseos o nuestras necesidades o nuestras alabanzas. Entonces, cuando oramos, estamos o pidiendo por nuestras necesidades, o manifestando nuestros deseos, o alabando a Dios. La fe necesita ser ejercitada para creer que Dios realmente nos oye, porque no viene y dice, oye, te estoy oyendo, ya dime, ¿no ve? Entonces, oramos, ¿por qué? Porque tenemos fe. ¿Fe en qué? En que Dios nos oye. Ese es algo muy importante. Entonces, la oración es un hecho de fe, no es un hecho cualquiera. Es un hecho que arranca ¿de dónde? De la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la fe necesita ser ejercida. ¿Para qué? Para creer que realmente Dios nos oye. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ningún creyente tiene un recibo que diga, te estoy oyendo. No, Dios no le dice, te estoy oyendo, o sea, tienes aquí certificado de que yo te oigo lo que tú me dices. O sea, necesitas tú ejercitar tu fe. Amén. Creer que cuando tú te diriges a Dios y le hablas, Dios te escucha. Amén. Primera cosa. La sugerencia de Pablo de que también podemos pronunciar un lenguaje espiritual, un lenguaje además que no ha sido aprendido ni estudiado, y saber que estamos hablando con Dios, hablando misterios, edificándonos y dando gracias, ya pues es algo completamente revolucionario, ¿no? O sea, porque si el orar implica fe
implica que creo que Dios me escucha, porque no tengo certificado, no tengo un vale, no tengo una aprobación, dice, te estoy escuchando lo que estás orando, lo que estás pidiendo o lo que estás hablando. No, nosotros tenemos que creer. ¿Hay alguien que diga amén? Que cuando oramos, Dios nos escucha, cuando oramos en nuestro propio idioma. Ahora, sobre eso, ¿no es cierto? Ahora Pablo nos dice, cuando oras en lengua estás orando misterios, o sea, cosas que no sabes. Estás hablándole a Dios misterios. A la vez dice, te estás edificando. Y también otras veces estás dando gracias. Pucha, qué grave, ¿no es cierto? O sea, encima de que tengo que tener fe de que Dios me escucha en mi idioma, en mis pensamientos, ahora tengo que creer que encima que estas cosas que digo así medio en redoncias, ¿no es cierto? Estoy hablando misterios, o en su defecto estoy dando gracias a Dios, o me estoy edificando. No, pues esto es realmente jalado de los pelos, ¿no? Es revolucionario. Implica mayor fe. Nadie te va a dar certificado de que eso es así. Lo tienes que simplemente creer. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, como un hecho espiritual, orar en el Espíritu desafía la habilidad humana de explicar. O sea, nos encanta explicar, ¿no? Nos encanta decir esto es por esto, por esto, por esto. Pero no podemos hacer eso cuando oramos en el Espíritu. No hay forma de hacerlo. No hay forma, ¿no es cierto?, de utilizar nuestra lógica o nuestra ciencia de razonamiento, ni nuestro esquema de prueba y error. No hay forma. No hay forma de explicar, ¿no es cierto?, humanamente este tipo de circunstancia. Pero lo interesante es que miles de personas en todas partes del mundo testifican que sí funciona. Que funciona como dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, la evidencia de que funciona está dada por el testimonio en el África, en la Argentina, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Ribera Alta, en todas partes del mundo. Funciona. ¿Ok? Pero no podemos explicarlo como quisiéramos explicarlo, con el razonamiento que nos gusta explicar las cosas. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Tenemos que ser sinceros, pues. Sinceros y transparentes. Una confianza asombrosa ocurre conforme tu mente se enfoca en Dios. Claro, el Espíritu Santo te da una expresión milagrosa y tú encuentras la realidad de Jesús en una forma nueva y maravillosa. Entonces tienes cosas que empiezan a suceder, ¿no es cierto?, que son nuevas y maravillosas cuando estás orando en el Espíritu. Orar frecuentemente por varios minutos bajo la inspiración del Espíritu definitivamente es una experiencia levantadora. Así que en este tiempo en que la gente anda hecha pomada, anda hecha bajoneada, anda hecha trapo, si de alguna manera tendría que orar, es aconsejable que ore en lenguas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele porque le estoy dando una y otra herramienta para defenderse en estos tiempos. No solo explique a un mundano, peor no lo va a entender. La primera evidencia milagrosa, visible de una vida llena del Espíritu, lleva tu oración a una nueva dimensión gloriosa, mostrando así la prioridad de la oración espiritual. Tú eres motivado a actuar en un nuevo nivel de la oración espiritual. Tú eres inducido a las realidades del reino espiritual de una manera espectacular. Repentinamente tienes un nuevo significado para esta porción de la Biblia que te voy a compartir, que está en Judas 20:21. Judas tiene un solo capítulo. Entonces, versículo 20 y versículo 21. Que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas, ¿no es cierto?, Judas Tadeo, en su epístola nos está diciendo, ¿no es cierto?, que el orar en el Espíritu, ¿qué hace? Nos edifica. En otras palabras, nos hace crecer. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive.
Y dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces quiere decir de que vamos a qué cosa, nos va a dar aliento mirando qué cosa, el supremo llamamiento que tenemos a la vida eterna. Porque si vivimos en esto no podemos vivir preocupados en el momento. Tenemos que tener los ojos puestos en qué, en la vida eterna. ¿Ok? Entonces, esta expresión de orar en el Espíritu demostrará ser una de sus mayores fuentes de inspiración y poder. Si un creyente quiere ser inspirado por el Espíritu Santo, si un creyente quiere ser revestido de poder, tiene que ser un creyente habituado a orar en el Espíritu, en lenguas. Amén. ¿Quieres poder? ¿Quieres inspiración? No vas a conseguir con que te pongan manos. No te vas a conseguir, ¿no es cierto?, con que vayas a ver al que llegó el campeón que reúne multitudes. Lo vas a conseguir orando en el Espíritu. Allí vas a recibir poder e inspiración. Orando en lenguas en la presencia de Dios. Alábele al que vive. Mucha gente me dice, traeremos a tal persona, traeremos a tal otra persona. Yo digo, no, traeremos mejor la presencia del Espíritu Santo. Y lo tremendo de esto es que lo puedes traer tú en tu casa, lo puedo traer yo en mi casa, lo pueden traer otras personas, traer los hermanos de la iglesia a sus casas. ¿Para qué? Para que estemos inspirados, entonces mejora la predicación, entonces mejora la administración, entonces mejora la circunstancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo su tarea con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es una clave, el orar en el Espíritu es una clave para desbloquear el funcionamiento de los diversos dones del Espíritu. O sea, mucha de la gente no comprende, ¿no es cierto? O sea, el que anhela profetizar, su puerta de entrada tiene que ser, ¿qué cosa? Orar en el Espíritu. El que anhela la sanidad, que Dios lo use en sanidad, entra por la puerta del Espíritu, de orar en el Espíritu. O sea, la oración en el Espíritu te abre puertas de la activación de los otros dones. Y si tú no lo entiendes, tienes que estudiar la vida de Pablo. Por eso Pablo va a decir, no hay nadie que ore más que yo en el Espíritu. Entonces, si quieres tú funcionar en cualquiera de los otros dones que se active en tu vida, que son dones que el Espíritu Santo los ha puesto en ti, tú necesitas entrar ¿por dónde? Por orar en el Espíritu. No puedes entrar por la ventana. No es cuestión de pedirlo. Te vas a cansar de pedir, no va a pasar nada. ¿Cómo lo vas a hacer? Entrando por la oración espiritual en lenguas. Amén. Por eso hemos de anhelar tener las lenguas. Y cuando tengo las lenguas, tenemos que decirle que nos amplíe las lenguas. Yo he escuchado orar en lenguas espirituales que parecen ángeles, que son una dulzura. Ustedes no saben cómo ministran ese tipo de lenguas. He escuchado 3 o 4 veces orar en ese tipo de lenguas a un ministro de nuestra iglesia. No aquí en el Santa Cruz, en La Paz. Pero quiero mostrarles, ¿no es cierto? O sea, es espectacular ese tipo de tema. Yo le he estado pidiendo al Señor que me regale ese tipo de cosas. Alguna vez unas cositas más, pero a otra gente, ¿no es cierto?, de que esa es la clave. Entonces, por eso es de que estoy poniendo y me estoy tomando 4 a 5 días compartiendo con ustedes esto. ¿Qué haces cuando estás orando en lenguas? N de las veces estás realzando la presencia de Dios, en particular la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque tarea del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Es relevar lo que Jesús hace. ¿Ok? Ese es su trabajo. Entonces, cuando te inspira, N veces tú, ¿qué estás haciendo? N veces tú estás haciendo lo que hacían los discípulos en Pentecostés, alabando y adorando y hablando las maravillas que Dios está haciendo o va a hacer. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora vamos a fortalecer esto, porque cuando Pablo escribió
su famosa descripción de la armadura espiritual de Dios. ¿Recuerdan ustedes, no? ¿Dónde está la armadura de Dios? Efesios 6, exactamente, amada hermana, ¿no? Entonces está en el libro de Efesios, en el capítulo 6, la armadura espiritual. ¿Qué dijo él cuando dio la explicación? En el versículo 17, 6:17, dijo así: y tomad el yelmo, o sea, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y en el 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice orando en todo tiempo con oración y no, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea que orar en el Espíritu es parte de la armadura protectora que Dios le ha dado al creyente. No hacerlo es ser un tribilín, es andar desprotegido. ¿Hay alguien que diga amén? Ok, entonces por eso es importante también que nosotros entendamos. Y si no lo tengo, he de pedírselo y he de anhelarlo, tenerlo. El don activado. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Y luego dice, esta porción dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cómo es que esta persona puede orar por estas personas? No sé, yo a veces me despierto a las 3 de la mañana y me despierto con una carga por alguna persona en particular. O sea, de pronto me acuerdo de un hermano, de pronto me pone una cosa, ¿no es cierto? Y estoy orando por ese hermano. Él ni sabe que estoy orando por él, ¿no es cierto? Pero ¿quién me ha puesto? ¿Quién me ha cuetillado? ¿Quién me ha avisado? ¿Quién me ha avisado? El Espíritu Santo. ¿Ah? Interesante, ¿no ven? Bien. Eso está en Efesios 6, 17 y 18, lo que le acabo de compartir. Entonces, hay buenas razones para pensar que Pablo, para referirse específicamente a esta forma de oración en la cual el Espíritu asume el rol especial, principalmente porque probablemente, no de forma exclusiva, él pasaba orando en lenguas. ¿Ok? En esos pasajes Pablo distingue entre dos formas distintas de orar. Uno, él lo va a hacer con la mente y en la asamblea pública, en la reunión pública. Y la otra, él la va a hacer en el Espíritu y en la privacidad de su propia vida devocional, solo delante de Dios. O sea que lo que él enseña es: cuando estés en público, ora en castellano, en nuestro caso, ora, o si quieren en español, o ora en Canva, ¿no es cierto? Ya, ok, para aquí. Pero cuando estés a solas, ora en el Espíritu. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. La experiencia inicial de hablar en lenguas debe ser seguida de un estilo de vida donde haya oración diaria. Tú no quieres equivocarte en tus decisiones, ten una vida de oración. Y ten una vida de oración en el Espíritu. Y vas a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque te va a permitir ver las cosas espirituales. Si te conviene un negocio o si no te conviene, si te conviene una profesión o no te conviene, si te conviene esa chica o no te conviene, si te conviene, ¿no es cierto? Así de sencillo. Es el Espíritu el que te va a traer toda esa revelación a tu vida sobre cómo vivir tu día a día. Así que haz uso de ello y vas a ver cómo sí funciona. ¿Cuántas veces, no es cierto, a mí me ha tocado, de pronto estaba en la iglesia y aparecían los hermanos que se habían desaparecido? Media hora lo estaba buscando, no aparecía. ¿Dónde estaban ustedes? No, si estábamos allá en tal lugar.
Y el Espíritu Santo dice, mentira, no estaban ahí, estaban durmiendo en tal parte. Y les dije, si ustedes me están mintiendo, me acaba de decir ahorita el Señor que ustedes estaban tirados durmiendo en tal lugar. Y se ponían colorados. ¿Y vos cómo sabes? ¿Quién te ha avisado? Ojo. Entonces, la experiencia de hablar en lenguas tiene que ir seguida ¿de qué? Del hábito de tener una vida de oración diaria, fluida, ungida en el Espíritu y con frecuencia diaria. No les estoy pidiendo que hagan 3 veces al día, te estoy diciendo diario. ¿De acuerdo? Pablo estaba convencido de esto, por lo que dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 14, 18. Ahí dice, en 1 Corintios 14, 18 dice, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Imagínense, ¿cómo el apóstol podía tener la certeza que era el que más lenguas hablaba que todos los demás? Porque él tenía la seguridad. ¿Cómo sabía? Porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Una temporada de que yo andaba buscando, cuando estaba recién en mis inicios, buscaba quiénes eran los ayunadores de la iglesia. Me decían tal, y entonces empezaba a averiguar cuántos días y qué días ayunaban. Hasta no rebatirlos a todititos, yo no paré, porque quería ser el máximo ayunador de mi iglesia, más que los ancianos, más que los pastores, más que los hermanos. ¿Por qué? Porque quería ser el chupa número 1 del Señor. Amén, amén. No porque se supiera nadie de que ya era el mundo, pero hasta que no volteé al último, hasta que no lo gané, no paré. Todas las cartas que Pablo escribió, sabemos que él era un hombre de oración. De todas sus partes, en todas habla él de la oración. Entonces sabemos que era un hombre de oración. Todo creyente debiera ser un hombre de, o una mujer de oración. Era un hombre de gozo. Era un hombre lleno de gozo. ¿Por qué? Porque cuando estás en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Te llenas de gozo, lo que estamos predicando últimamente, ¿no? Para pelear en este tipo de depresión y de esto, ¿no? Esto gozo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y era un hombre agradecido. Entonces, lo que nosotros podemos aprender acá es que su espiritualidad, póngale comillas, la espiritualidad de Pablo incluía una vida continua de oración y alabanza en el Espíritu. O sea que uno de los ingredientes que hizo poderoso a Pablo era ¿qué cosa? Oración y alabanza en el Espíritu. ¿Quieres ganar en poder hacer arrinconar al diablo, no es cierto, que está atacando tu familia, esto, lo otro? Oración y alabanza. ¿Quieres pelear por vidas? Oración y alabanza. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Quieres por tus finanzas? Oración y alabanza. ¿En qué? En el Espíritu. No solo pidiendo en razonamiento, en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. O sea, oración en lenguas, alabanza en lenguas. Un otro punto, una liberación espiritual. Orar en lenguas mejora la vida espiritual. A ver, hablar en lenguas habilita nuevas avenidas de expresión espiritual. Y esas avenidas de expresión espiritual mejoran grandemente tu vida espiritual. De 1 Corintios 14, capítulo 14, nosotros aprendemos por qué Pablo oraba tanto en lenguas. Ahí dice, en 1 Corintios 14, no solo ha estado mencionando en todas sus epístolas que él oraba, sino de que en 1 Corintios 14 dice, ¿por qué oraba? ¿Sabía usted? Bueno, pues ahora tiene de tarea ir a estudiar 1 Corintios 14, para que sepa. Y el por qué Pablo defendía esa práctica, la práctica de orar en lenguas. Porque una persona, dice, le habla a Dios cuando ora en lenguas. Conforme al versículo 2 y al versículo 14. Habla o comulga con Dios en el Espíritu.
La gente no tiene en nuestra cabeza que comulgamos cuando comemos el pan. ¿Sabes? ¿Quiere tener comunión con Dios? ¡Ora en lenguas! Veamos qué dice el versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Haniwa, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿A quién le habla? A Dios. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Amén. Entonces tiene comunión con Dios, está hablando misterios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos. ¿Qué más nos dice? ¿Por qué? ¿No es cierto? O sea, las razones que explica aquí. Habla misterios, ya hemos visto en el versículo 2. Pronuncia, en otras palabras, cosas de fuera del entendimiento natural. No viene del entendimiento natural. Amén. Se autoedifica, conforme al versículo 14. Te autoedificas. A ver, veamos. O sea, que recibes edificación personal a través de la oración y la alabanza privadas. Ahí no dice, tráelo al Dante Gebel. No dice, tráelo al Marcos Witt, tráelo al Cash Luna para que te explique y le hagas. No. Te dice, ¿qué trae? Hazlo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Ándele. A ver, ¿cómo es esto? Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que ¿quieres edificarte, autoedificarte? Ora en lenguas. Es capaz de cantar en el espíritu. Osana. Y luego, ¿no es cierto? Aquí, estoy haciendo, así debe ser, ¿no? Es capaz de cantar en el espíritu. Versículo 15. Cantar un verdadero canto al Señor. En fu, no importa, pero inspiración del Espíritu Santo. Dice el versículo 15. ¿Qué? Pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Qué más sucede? ¿Por qué recomienda? Porque da las gracias bien, conforme al versículo 17. Un caso de habilitación divina, dice el versículo 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ok? Entonces estamos, ¿no es cierto?, dándole gracias a Dios con nuestra oración y nuestro canto en el Espíritu. Realmente su énfasis es el uso apropiado de ambos. La profecía, ¿no es cierto?, porque hemos visto de que la profecía también, ¿no es cierto?, tiene su canal a través de ¿qué? De cuando nos conectamos con ello. Y si las lenguas nos abren paso a la profecía, ¡wow! Entonces, el énfasis del uso apropiado de la profecía y las lenguas no pretende de que una sea más importante que la otra o que una deprecie a la otra. El que muchos tengan lenguas no quiere decir de que, y si solo hay 4 que tienen el don de profecía, no quiere decir que esos son más crecidos o más capos o más nada. Ambos dones son preciosos. Amén. Y los usa Dios para comunicarse con su pueblo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Pablo no era un novato en el uso de esas maravillosas herramientas del Espíritu Santo. Herramientas que sirven para traer poder a la vida espiritual. Él enseñó por eso a partir
del contexto de su propia experiencia. Es por ello que él hizo esta magnífica declaración en el versículo 18. Dijo así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No era por hacerse el capo, sino de que nos está diciendo realmente, ¿saben qué? Esto es bueno, hay que hacerlo. Y yo doy gracias que soy el número uno en esto. Y con toda esta mi experiencia les digo, háganlo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Siempre estamos hablando en el contexto de 1 Corintios capítulo 14, ¿no ven? Ahora hemos leído el versículo 18. La importancia a menudo se pierde debido al énfasis especial en el resto de la oración. A ver, veamos el versículo 19. ¿Qué dice? Pero en la iglesia, está hablando Pablo, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. En otras palabras, en castellano. Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Así que cuando estoy con otra gente, prefiero hablar en el idioma que todos entienden. 5 palabras, más que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo deseaba que todos profetizaran, pero él también deseaba que todos experimentaran la glosolalía. ¿Recuerdan? La glosolalía. ¿Qué es la glosolalía? Hablar un idioma que no has aprendido, que no has estudiado. ¿Ok? De ninguna manera él deseaba eliminar o restar importancia a las lenguas, porque dice claramente el versículo 19 o 39, perdón. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impiden, más bien alienten a que se hable en lenguas. ¿Cuándo? Cuando están orando a solas, en su casa, en su habitación. ¿Hay alguien que diga amén? Dele un aplauso al Señor. Entonces tenemos que entender que Pablo condena el uso desenfrenado de lenguas en un servicio público, en una prédica, pero enfatiza la bendición de un lenguaje de oración personal. Entonces Pablo dice, esto hay que usarlo ¿cuándo? Esto hay que usarlo a solas con Dios. Ahora, si te reúnes con tus hermanos o con alguien eso y se ponen de acuerdo, oren ahí en lenguas cada quien, pero tengan presente, no se están edificando el uno al otro, solo ustedes. En la iglesia no lo debemos hacer. ¿Quién sabe alguna vez como ejemplo para que la gente, ¿no es cierto?, sepa que sí hay? O si el Espíritu se derramara, ¿no es cierto? Todos nosotros quisiéramos conocer cuál es el secreto del éxito de Pablo, pues es el más grande, ¿no es cierto?, de los apóstoles, más que Pedro, más que Juan, más que cualquiera. Entonces, posiblemente el éxito podría ser su vida devocional de orar en lenguaje espiritual. Podría deberse a esto de que se convirtió en el hombre más poderoso y más usado por Dios. Ustedes van a encontrar que tener el hábito regular de orar en el Espíritu va a ser como una llave que desbloquea dones y ministerios carismáticos para tu vida. Si te habitúas a orar todos los días en lenguas, te va a abrir a los dones que Dios te ha regalado. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen lenguas? Levanten su mano. Ándale. ¿Cuántos de ustedes practican sus lenguas? Todos los días. Amén. Y los que no tienen, anhelen tenerlos. Quién sabe, hoy podemos orar, ¿no es cierto?, para que los reciban. Amén. Bien. Otro punto, la continuidad. Declara su presencia continua entre nosotros. Hablar en lenguas nos proporciona la evidencia de la continuidad, la presencia permanente del Espíritu Santo, tanto en la iglesia como en cada individuo.
el orar en lenguas, el todos los días estar en contacto. ¿Por qué? Porque si Él nos lleva y la evidencia es hablar en lenguas, que estamos llenos en el Espíritu, entonces eso para nosotros ¿qué es? Testimonio de que Él está morando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si todos los días lo hacemos, nos está hablando de la continuidad de su presencia. Mi presencia irá contigo donde quiera que tú desde la mañana empecé orando con lenguas, yo sé que estoy andando con mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Iniciadas en Pentecostés, las lenguas milagrosas continúan como testimonio convincente, evidencia del Espíritu donde quiera que se predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen, hablarán en nuevas lenguas. Hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Esta es una de las evidencias. Las lenguas con interpretación han continuado como una señal de regalo de muchos servicios de adoración cristianos para confirmar la presencia del bendito Espíritu Santo. Entonces, en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, en que se soltó el don y alguien empezó a hablar en lenguas y Dios regala interpretación. Hoy los creyentes carismáticos, esos no son los de allá de la Iglesia Católica, los creyentes carismáticos son los que tenemos el carisma del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? O sea, todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo es carismático, tiene el carisma, ¿ok?, del Espíritu Santo. Entonces, hoy los creyentes carismáticos, o también pentecostales, si ustedes quieren, de todo el mundo, dan fe de la validez de la experiencia de hablar en lenguas. Entonces, todos aquellos que han recibido y que lo practican, se dan cuenta de que los está ayudando a crecer, los está ayudando a madurar, los está ayudando a ¿qué? A edificar los ministerios que Dios les ha regalado. Hasta ahí, ¿no es cierto?, es todo este tema. Pero para concluir, este es el remate final. Entonces, viene la pregunta: ¿es necesario hablar en lenguas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario o no es necesario? ¿No? Porque el cura de mi colegio, ¿no es cierto?, nunca habló en lenguas. ¿Es necesario hablar en lenguas? Si tú eres un cristiano auténtico, si en verdad has nacido de nuevo por el Espíritu Santo, no se te negará entrada al cielo si no hablas en lenguas. O sea, ¿qué estoy diciendo? Para entrar al cielo no es requisito hablar en lenguas. El requisito es ser un nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Primera cosa que quiero que quede clara. Entonces, si eres un cristiano auténtico, verdaderamente nacido por el Espíritu, no se te va a negar la entrada al cielo si es que no hablas en lenguas. Entonces, eso para que nadie se condene. ¿De acuerdo? Somos salvos por la gracia de Dios y por poner nuestra fe en Jesucristo. Las lenguas son un tema de equipamiento, es un tema aparte. Amén, que nos va a ayudar a crecer y a potenciarnos, pero no es requisito para salvación. Amén. Entonces, hablar en lenguas es una experiencia maravillosa que ocurre por primera vez cuando el creyente nacido de nuevo es bautizado por el Espíritu Santo. Esta debe ser una experiencia continua. Tiene que ser una experiencia de día a día, que va a traer poder y va a facilitar enormemente su vida cristiana, le va a ayudar a crecer y hará que su servicio y su relación con Jesucristo sea más maravilloso de lo que sería de otra manera. Por eso hay tanta gente, ¿no es cierto?, que de pronto empieza a mirar defectos en su iglesia, en su casa, en lugar de ponerse a qué cosa, a orar y edificar su vida, entra, ¿no es cierto?, en qué cosa, en condenación, a mirar el defecto del hermano, de la hermana, el grano del pastor, ¿no es cierto?, la minifalda de la pastora. Gracias a Dios mi pastora solo usa pantalones, así que no hay problema. ¿Me entienden? O sea, anda buscando un cierto tipo. ¿Por qué? No es porque la falla está allá afuera, sino porque la falla está en esa persona.
que no está buscando y no tiene comunión con el Espíritu Santo. Menosprecia el don que Dios le ha dado para ser empoderado y edificado. No olvide, la característica del Hijo de Dios no es condenación. Bien, entonces, por favor, no ignore, no crea o trate a la ligera algo tan enfatizado en la Biblia y experimentado por miles de creyentes. Si no lo tiene, pídaselo a Dios. Anhele tener activado el don de lenguas. Anhele orar en lenguas. Amén. Así como anhele su salvación, anhele orar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si usted lo usa, va a hacer que su vida espiritual sea mejor y más maravillosa. Va a ser que de una manera en la cual usted no está utilizando esa herramienta. Entonces, tengo que decir, ¿una persona puede vivir sin hablar en lenguas? Sí, pero pregunto, ¿por qué querría hacerlo cuando hay una promesa tan grande y los resultados son tan beneficiosos si hablas en lenguas? O sea, ¿por qué no quisiera yo tener, ¿no es cierto?, la herramienta que Dios ha preparado para que sea exitoso en mi vida espiritual, y me voy a quedar, ¿no es cierto?, amén, tranquilo, sin tenerlo, cuando Él ha preparado para que yo la tenga? Si eso me potencia, si eso me edifica, si eso me fortalece, si eso me hace crecer, sería absurdo no usarla o no tenerla. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿no es cierto? Sí, una persona puede vivir sin el don de lenguas. Claro que puede vivir sin el don de lenguas. Pero, ¿no es cierto?, no sé por qué querría vivir sin tener semejante promesa y semejante instrumento que es tan beneficioso. Si todavía tiene alguna duda acerca de orar personalmente en el Espíritu, por favor, enfóquese en estar lleno del Espíritu Santo y acérquese a Jesús. Pídale: Espíritu Santo, lléname. Jesús, manda tu Espíritu en mi vida. Padre, bautízame con tu Espíritu Santo. Deje que su amorosa adoración sea dada sin reservas a Jesús y se encontrará encantado hablando lenguas. Si usted anhela alabar a Jesús, es un hecho natural que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, porque es parte del trabajo del Espíritu. Así que si tú tienes problemas para ello, ¿no es cierto?, no vayas a la universidad de las lenguas, ¿no? A ver, di Kibara, a ver, repetí Kibara, Kunara. Yo he cometido ese error alguna vez para tratar de que alguna persona, a ver, di no, ese no es el camino. El camino para hacerlo es: adora a Jesús. Háblale a tu Jesús, enamórate de Jesús y dile lo grande que es Jesús para ti, y háblale en adoración, y háblale en adoración, y vas a ver cómo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo se va a encargar y de pronto vas a caer tomado por el Espíritu Santo. Amén. Para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes este tema. El resumen: oremos y alabemos en lenguas. Hoy día, si hay personas que genuinamente quieren pedir al Espíritu Santo que las bautice y son nacidos de nuevo, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús y quiere hoy día recibir a Jesús, nada más levante su mano y dígame: yo quiero recibir a Jesús como el Señor de mi vida. Pero si todos hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestra vida, todos nosotros podemos pedirle que nos llene de su Espíritu Santo y que nos regale el don de lenguas. Amén. Entonces, pregunta número 1: ¿hay alguien que quiera recibir hoy a Jesús como el Señor de su vida? Si todos han recibido, amén. Entonces va la segunda pregunta: ¿hay alguien que quiera pedirle a Dios por recibir el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas? ¿Tu amado? Ok, pasa adelante. ¿Hay alguien más que desea hacerlo?
cuán grande es el Señor. Eso con distancia olímpica. Amén. ¿Nadie más? ¿Todos los demás tienen? ¿Nadie más quiere? ¿Tenemos que llamar a alguien en especial para que ore por ellos? Sí, tenemos que invocar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Ustedes son cristianos nacidos de nuevo, ¿no es cierto? Ok. Padre, te pedimos en este día que tú hagas una obra maravillosa en la vida de mis hermanos, que hoy, Padre amado, han pasado aquí adelante, Padre Santo, Señor, a pedirte que tú derrames, Padre Santo, Señor, del poder de tu Espíritu Santo en sus vidas, y que tú los equipes, Padre amado, y actives ese precioso don, Padre amado, que es el don de lenguas. Dígale así, amado Señor, dígale así con sus propias palabras, dígale, amado Señor, hoy quiero pedirte que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Y de una manera especial quiero pedirte que me regales el don de hablar en lenguas. Padre amado, he escuchado lo maravilloso que es este don. Poderoso Dios, Rey, Señor. Con todo mi corazón, hoy yo me acerco delante de tu presencia y te pido, Señor, lléname de tu precioso Espíritu Santo y haz que reciba el don de lenguas. Sopla de tu Espíritu en mí, llena todo mi ser con tu Espíritu Santo y regálame este privilegio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por fe lo creo y lo recibo. Y ahora te adoro, mi Jesús, mi amado Jesús, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Gracias por todo lo que hiciste allí en la cruz del Calvario. Gracias porque pagaste por mis pecados. Gracias porque por tu sangre preciosa hoy día tengo acceso al Padre Celestial. Gracias por todo lo amoroso que tú eres. Gracias por guiar mi vida. Gracias por haber pagado mi culpa, por haber llevado mi enfermedad, mi dolor. Padre Altísimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, porque tú eres bello. Cuán bello eres, Señor. Cuán maravilloso. ¿Tienen esa alabanza que dice cuán bello es el Señor? En el nombre poderoso de Cristo. Ahí háblale de tu corazón. Adórale a tu Dios. En particular, adórale a Jesús. Oh Altísimo Señor, gracias te doy.